Hola, bienvenidos. Aquí se inicia Debate en Cámara, un espacio de la Cámara de Representantes para debatir los temas que son noticia y para escuchar diferentes puntos de vista. Hoy tenemos un tema que genera incertidumbre en el país. La reforma política y electoral promete cambiar de manera radical la manera como hasta el momento se realizan en Colombia las elecciones generales. Para debatir sobre este tema tenemos dos grandes invitados, el representante a la Cámara por el Partido Liberal y por Bogotá, el doctor Andrés Villamizar. Es un gusto tenerlo aquí en Debate en Cámara. Hola Diana, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los televidentes y por supuesto al doctor Rosso. También nos acompaña por el departamento de Cundinamarca y por el partido Cambio Radical el doctor Jorge Rosso. Bienvenido a Debate en Cámara. Muchas gracias, Danita, por su invitación y un saludo a todos los televidentes, igualmente al doctor Villamizar. Bueno, antes de iniciar con este debate, queremos explicarle un poco a los televidentes en qué consiste esta reforma política y electoral, y para ello hemos preparado el siguiente informe de nuestro periodista Uriel Ariza Urbina. El Gobierno Nacional ha puesto sobre la mesa una nueva propuesta sobre la forma de hacer política en el país. Una de las razones es que las actuales prácticas políticas no expresan los cambios sociales y económicos de los últimos tiempos. En el Acuerdo de Paz se creó la Misión Especial Electoral, cuyo objetivo es cambiar 5 puntos básicos de la política en Colombia: asegurar una mayor autonomía e independencia de la organización electoral, modernizar y hacer más transparente el sistema electoral, dar mayores garantías para la participación política en igualdad de condiciones, mejorar la calidad de la democracia y establecer reglas claras para la financiación de la política en el país. Este último punto es el que más preocupa al gobierno y a los ciudadanos. Por eso, la reforma propone que la financiación provenga en su mayor parte del Estado y se fijen límites a los montos de las campañas. Otro aspecto que contempla la reforma es la creación del Consejo Electoral Colombiano, conformado por 9 magistrados para ejercer la vigilancia del proceso electoral y el ejercicio de la función electoral. La reforma plantea además la implementación de listas cerradas a elecciones y la eliminación del voto preferente. Asimismo, los candidatos electos no podrán aspirar a más de 2 periodos consecutivos y las edades para ser congresista bajarían para el caso del Senado de 30 a 25 años y para la Cámara de Representantes de 25 a 21 años de edad. El proyecto de reforma política y electoral, que ha generado controversia en varios sectores de la opinión pública, será estudiado y debatido en el segundo semestre de este año. Para el gobierno, la reforma representa una inmejorable oportunidad para consolidar la paz después de la entrega de armas por parte de las FARC. Somos un solo pueblo, somos una sola nación, y que viva la paz. Muchas gracias. Bueno, iniciamos entonces luego de haber visto este informe donde nos explican uno a uno los puntos que contemplan esta reforma, y quiero comenzar con usted, doctor Villamizar. ¿Por qué es necesario en este momento coyuntural del país una reforma al sistema electoral colombiano? El país exige un cambio en la política, Diana. Los partidos políticos se han venido desprestigiando y justo por eso debemos revitalizar los partidos políticos, y eso es parte de la esencia de la reforma política y electoral, que los partidos políticos vuelvan a las ideas, a los debates ideológicos, y que no haya al interior de las organizaciones políticas casi que familias políticas al interior de ellos que peleen entre sí y se pierda el debate ideológico. Además, en los acuerdos de La Habana se establece la necesidad de modificar el sistema de la política, del sistema electoral, para que haya una mayor participación. Ese era el segundo punto de los acuerdos de La Habana, y estamos en la obligación de implementar estas reformas para que la política sea más dinámica, para que sea más participativa, para que los nuevos sectores, las nuevas generaciones tengan una voz mucho más activa y esa división entre la clase política y la sociedad civil se vaya recortando cada vez más. Doctor Rosso, ¿es necesaria esta reforma política y electoral? Indudablemente, la reforma política es necesaria. Lo que pasa es que no estamos de acuerdo como la está presentando el gobierno. Nosotros estamos absolutamente seguros de que no se necesita el fast track para una reforma política. Es más, estamos evitando que la Corte Constitucional tenga que actuar y tumbar la reforma que en el Congreso podamos hacer, porque es muy clara.
El fast track es únicamente para abordar los temas específicos que se estudiaron en La Habana o que se debatieron en La Habana y se aprobaron. Y más exactamente el punto 2 del que tanto se habla en ese tema, y muy bien lo decía el mismo jefe de la misión de Colombia en La Habana, el doctor de la Calle, que no se debiera abusar y que ojo con la reforma política, que no se debiera presentar por fast track, porque era el abuso precisamente de eso que tanto nosotros le recomendamos al gobierno cuando le dimos esas facultades del fast track, que no se fuera a abusar, y nosotros hoy pues tenemos que ser el freno para que el gobierno no abuse de ese fast track. Es justamente uno de los temas que preocupa a los legisladores, y es que esta reforma tendrá que ser estudiada dentro de este mecanismo rápido denominado fast track. ¿Es un abuso realmente hacerlo de esta manera? Porque después no se va a poder modificar nada a menos que el gobierno nacional decida si se puede o no hacer. Es que el fast track no es un capricho del gobierno ni del Congreso. El fast track es el mecanismo que se ha establecido para la implementación de los acuerdos de La Habana, y eso es lo que se está haciendo con el caso de la reforma política. Doctor Rosso, el país ya no aguanta más el sistema político que tenemos, el país ya no aguanta más esos costos endemoniados de las campañas políticas mediante el voto preferente. El país quiere una política que esté mucho más acorde y mucho más conectada con la sociedad civil. Y si lo que nosotros queremos es implementar el punto 2 de los acuerdos de La Habana, que es generar mayor participación, mayor inclusión en la política, es que recordemos que el conflicto de 50 años de Colombia proviene de la exclusión política que tuvieron unos sectores en el Frente Nacional. Entonces, el tema de incluir a esos sectores y a nuevos sectores, a las generaciones jóvenes, a la política es importante y hace parte de la implementación de los acuerdos, y por eso es importante el fast track. De nada sacamos nosotros con hacer unas grandes reformas, hacer unos grandes anuncios, y en las elecciones del 2018 seguimos con la misma corrupción, seguimos con la misma compra de votos, seguimos con el mismo clientelismo. Los cambios son para realizarlos ya. La paz está a puertas del país y la paz es para hacerla ya, y en eso estamos construyendo una democracia mucho más incluyente mediante esta reforma que debe ser tramitada por el fast track. Bueno, vamos a analizar. ¿Usted va a decir algo, representante? Sí, indudablemente nosotros estamos de acuerdo que hay que hacer una reforma política, pero una reforma política más estructural. Aquí nos están haciendo es una reformita para unas cosas que quizás más es un juego político que realmente querer estructurar y querer hacer o sea, no es realmente una reforma estructural. No es una reforma estructural, ahí nos quedan haciendo falta muchas cosas. Y mire lo peligroso, puede ser, doctor Villamizar, más grave el remedio que la enfermedad. Están hablando de unas listas cerradas, por ejemplo, cuando los partidos no están preparados para las listas cerradas. Para las listas cerradas deben haber unos partidos al interior democratizados. ¿Y cómo vamos a estar democratizados si no estamos organizados como partidos? Mira, ni siquiera el Partido Liberal al que usted pertenece y que lleva más de 100 años, no está organizado y pleno para decir, tenemos todos nuestros militantes completamente, por ejemplo, carnetizados. Hay una plataforma del Estado que permita que todos los partidos tengan allá esos carnetizados registrados, que no se nos cuelen, que no tengan un carnet del Partido Liberal, otro de Cambio Radical, otro del Partido Conservador, como ocurre hoy, que hoy lo que pasa es eso, muchas personas pasan hoy tranquilamente por Cambio Radical, al otro día están en el Partido Liberal, al otro día están en la U. Eso está pasando hoy. Y seguramente, si no tenemos un control y si no tenemos una organización, tanto del Estado que permita que esas plataformas tecnológicas puedan acceder a los partidos, pues los partidos vamos a tener enormes problemas y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, eso es lo que estamos queriendo evitar. Es justamente la oportunidad de esta reforma para profundizar en esas herramientas que debe tener el Estado. Y usted está en la comisión primera, doctor Rosso. Aprovechemos esta reforma para plantear un censo mucho más depurado, un censo de los partidos políticos, que la doble militancia sea una instancia realmente seria para la dirigencia y para el accionar político de los colombianos. Yo creo que es una oportunidad de oro, porque es que si lo vamos posponiendo, pues en el 2018, en el 2019 vamos a volver a tener ese debate, y es el momento de justamente organizar a los partidos políticos. Con la reforma del 2003 se planteaba fortalecer los partidos políticos, acabando la famosa Operación Avispa y generando unas listas únicas del partido o de cada uno de los partidos. Eso, lo que llevó una buena idea, llevó a la Operación Avispa al interior de los partidos, generando una desarticulación mediante el voto preferente y una desorganización muy grande de los partidos políticos. La reforma, por el contrario de lo que piensa el doctor Rosso, es la oportunidad
para que nos organicemos como colectividades políticas y para que también abramos espacios para que los movimientos ciudadanos, las organizaciones de ciudadanos organizados puedan participar y hagamos de la democracia una democracia mucho más incluyente y mucho más participativa. Bueno, vamos a hacer aquí una primera pausa en Debate en Cámara. Ya regresamos con estos dos invitados. Sus opiniones acerca de esta reforma política y electoral, que ya lo decíamos, va a ser estudiada de manera por la vía Fast Track aquí en el Congreso de la República. No se vayan, esto es Debate en Cámara, ya regresamos. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. En todos los rincones del país existen jóvenes que quieren ser profesionales. Por ello, el ICETEX ideó la manera de estar lo más cerca posible de ellos. Oficinas móviles ICETEX, las cuales harán un tour por diferentes regiones del país. Recorreremos todos los rincones de la nación para que ningún colombiano se quede sin conocer las posibilidades que tiene de acceder a la educación superior, asesorando e informando a jóvenes para que cada vez sea menor la barrera entre sus sueños de estudio y su realidad profesional. Estaremos en más de 390 municipios y ciudades de Colombia, llegando a cerca de 150.000 jóvenes. Ingresa a www.icetex.gov.co y conoce las rutas de nuestras oficinas móviles, porque tú eliges cómo transformar tu vida. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Continuamos en Debate en Cámara con los representantes a la Cámara, el doctor Jorge Rosso y Andrés Villamizar, y este polémico tema que tiene que ver con la reforma política y electoral. Estábamos hablando ya de este punto tan importante que genera tanta controversia y es la posibilidad de acabar con el voto preferente y darle paso a la lista cerrada. ¿Por qué esto podría funcionar para de pronto acabar con la corrupción, representante Andrés Villamizar? Porque así funcionan la mayoría de las democracias del mundo, porque los partidos políticos tienen que ser organizaciones coherentes y serias. Al interior de los partidos políticos hoy en día, por el voto preferente, hay divergencias ideológicas muy grandes. Claro, por supuesto que los partidos contemporáneos deben tener discrepancias, pero no a tal punto a que la ideología se pierda del todo. Entonces, el voto preferente se ha convertido un poco en el mecanismo de una batalla permanente al interior del partido y se ha convertido en el mecanismo que encarece más las campañas políticas, porque un candidato, para ganarle a otro candidato de su partido, invierte una cantidad de recursos, muchas veces por fuera de los topes establecidos por el Consejo Nacional Electoral, y eso pues por supuesto genera unas debilidades muy grandes al interior de los partidos y genera unos costos enormes para la democracia. Yo creo que el voto preferente hay que acabarlo y hay que organizar los partidos políticos en torno a unas ideas, en torno a unas ideologías, en torno a unos principios que deban ser debatidos políticamente en el mejor de los sentidos. ¿Qué dice usted, doctor? Pero mire, precisamente el mismo gobierno ya se dio cuenta y ya bajó de esta reforma, ya le dijo que no era importante y que no iban a pelear el hecho de la lista cerrada. Y nosotros estamos de acuerdo. ¿Quién no está de acuerdo en acabar la corrupción? ¿Quién no está de acuerdo en que los costos de las campañas se bajen? ¿Quién no está de acuerdo hoy en que el peor enemigo no es el contradictor de otro partido, sino el del mismo partido de uno? Eso está claro. Lo que pasa es que también el gobierno se dio cuenta que tiene que generar unos instrumentos y los partidos también organizarse al interior, y cuando estén organizados, cuando todo eso esté ya listo, entonces sí podemos implementar una reforma. Yo creo que la reforma Fast Track es una reforma que tiene que ser muy rápida. Y nosotros en esto no necesitamos carreras, necesitamos hacer las cosas bien. Yo creo que hay que introducir otros elementos importantes dentro de la reforma política que permitan que, por ejemplo, el congresista no tenga tantas inhabilidades como hoy las tenemos. Hoy
nos gastamos más horas en el Congreso de la República debatiendo la inhabilidad de 50 parlamentarios que lo que duramos estudiando un proyecto de ley o un proyecto de acto legislativo. Entonces lo que también necesitamos es quitar un poco de esas cosas, porque en Estados Unidos ¿cómo actúan? Hoy, aquí en Colombia no puede haber el gerente de su empresa que sea representante o senador, porque es una inhabilidad. En Estados Unidos, en los países adelantados, los grandes empresarios son los que hacen parte del Congreso y ellos llegan a defender no sus empresas, sino sus gremios. Aquí está prohibido. Nosotros, por ejemplo, si yo soy palmero, pues yo no puedo actuar en un proyecto de reforma, de reforma de ley, porque el hecho de ser palmero cuando le toque un problema del agro. Entonces, entonces, ¿cuál es mi oficio en el Congreso? ¿Cuál es la situación? Si hay un gremio que me apoya a mí para que yo llegue al Congreso y cuando estoy en el Congreso no puedo defender los intereses de esos gremios, entonces, ¿como para qué me eligen? Aquí está prohibido. Entonces, esas cosas son las que tenemos que estudiar dentro de una reforma realmente estructural que permita. ¿Por qué hoy, por ejemplo, Diana, por qué hoy, por ejemplo, no se permite que un senador o un representante pueda ser ministro? Eso tiene que volverse a darle la oportunidad a eso. Se están perdiendo los grandes hombres que de pronto pueden estar en el Congreso de la República y que con mayor eficiencia pueden estar en el sector oficial o pueden estar en un ministerio trabajando, prestándole con más eficiencia el servicio, que no gente que hoy mire lo que nos ha pasado. Hoy han llegado un poco de tecnócratas al Estado que lo que hacen es que mire cómo está el gobierno nacional hoy. El presidente de la República está mal en las encuestas precisamente porque ninguno de esos ministros tiene sentido de pertenencia ni siquiera con su gobierno. Hoy simplemente están ahí y cada uno actúa. Hoy nosotros somos irrespetados por los ministros. Uno le pide una cita como parlamentario a un ministro y no la encuentra. Tiene que buscar otros medios para que el ministro lo atienda porque a él no le interesa el senador, el representante, porque él llegó simplemente porque es amigo del presidente y no por una condición política como debiera ser para estar en un cargo de esos. ¿Qué iba a decir usted, representante? En eso estoy totalmente de acuerdo. Y a eso súmele algo, doctor Rosso, y es la falta de responsabilidad política que muchas veces tienen los ministros. Claro. Porque el ministro responde a nivel personal, pero políticamente nadie está respondiendo por ello. Pero justamente esta coyuntura de la reforma nos permite incluir aspectos que muy certeramente ha tocado aquí el doctor Rosso. El Partido Liberal, mi partido, hizo una subcomisión para analizar este proyecto de acto legislativo y ahí incluimos, por ejemplo, la posibilidad de analizar cómo es el tema del conflicto de intereses que ha generado una problemática tan grande. Yo lo que creo es que los grandes cambios se pueden hacer rápidamente y seriamente. La Constitución de 1991 fue un proceso muy rápido, muy serio y generó un cambio estructural muy grande mediante la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora nosotros tenemos un mandato que es el acuerdo que hizo el Gobierno Nacional y mediante el Fast Track podemos incluir muchos de los elementos que muy ciertamente el doctor Rosso está tocando para hacer de la reforma política una reforma política integral. Además, la reforma política no la saca el ministro de un bolsillo, viene de unas recomendaciones que hace la Misión Especial Electoral con personas del más alto conocimiento en materia política y electoral que hacen unas recomendaciones generales, no solo sobre las listas, sobre el Consejo Electoral, sobre la financiación de la política, sobre los medios de comunicación, sobre el funcionamiento general de la política. Yo creo que esta es una reforma integral y hay que aprovechar la oportunidad para hacer unos cambios reales y profundos a la democracia. Bueno, y no que nos diga, Diana, el electorado, después de un gran esfuerzo y un gran debate, que es que el Congreso no quiso cambiar nada y las elecciones del 2018 van a ser exactamente igual, con clientelismo, con corrupción y con unos votos de lista preferente que le generan daño a la democracia. Quiero plantearles, y es que la nueva reforma también plantea una entidad que será el Consejo Electoral Colombiano, que reemplazaría al antiguo CNG con unas funciones de policía judicial, de vigilar las campañas, inclusive de realizar interceptaciones telefónicas a candidatos, etcétera. Doctor Rosso, ¿cómo ve usted esta nueva figura? Vea, eso es lo más peligroso que puede existir en un Estado. Mire, aquí lo que estamos de acuerdo en unas cosas muy puntuales con el representante, y yo creo que la mayoría de los congresistas lo están, pero no es por la vía fast track. Mire, aquí se está haciendo una reforma político-electoral. Hagamos una reforma electoral completa, seria, y hagamos una reforma política integral, seria, con todos los ingredientes. ¿Cómo
ese artículo primero, por ejemplo, que trae la reforma que nos están presentando por Fast Track, donde simplemente lo que dice es que si usted ha sido sancionado pecuniariamente, puede presentarse a unas elecciones sin pagar eso, cuando hoy no se puede presentar ningún candidato si no ha pagado lo que le debe al Estado por haber cometido un error como administrador. Y aquí en esta reforma lo que nos están diciendo, no señor, ese señor que debe unos recursos al erario público porque administró mal, porque cometió errores y lo sancionaron económicamente y pecuniariamente, no hay que pagar. Puede presentarse a otras elecciones tranquilamente sin que pase nada. Eso, ¿cómo lo vamos a nosotros a aceptar? Eso no hace parte del Fast Track, eso no hace parte de ninguna reforma política ni de ninguna reforma electoral. O sea, nos están metiendo lo que se llaman micos aquí. Y eso casi que le pone nombre propio. ¿Quién en este país debe recursos, grandes recursos, por haber sido sancionado pecuniariamente y quiere aspirar a la presidencia de la República? No hay sino una sola persona, casi que le pone nombre propio en ese artículo primero a esa situación. Eso es lo que nosotros no podemos permitir. Y esas son las cosas que nos hacen porque quieren rapidito, firmen aquí, aprueben como notarios, que afortunadamente la Corte Constitucional nos renovó nuevamente esa condición de parlamentarios, nos devolvió eso que nosotros nos cercenamos precisamente por el afán del Fast Track, por pasarle todo al gobierno así como... Pero usted ha dado el argumento. Ahora, la Corte Constitucional justamente nos dio las herramientas para cambiar las cosas que realmente no estamos de acuerdo y articular una reforma realmente integral y aprovechar la oportunidad. Doctor Villamizar, es que de esta reforma realmente muy poco se rescata. Y lo que se rescata, ¿sabe qué? Ya le cogieron ventaja. Mire, ya por ejemplo la doble instancia que está planteando ahí, ya la aprobamos, hoy pasó en último debate en el Congreso, y la reforma, la doble instancia, tanto para la situación de pérdida de investidura como para los procesos penales, ya esa va más avanzada. Entonces, casi que eso lo sustraemos de ahí y la reforma queda prácticamente con lo que no nos sirve realmente. Mire, eso del Consejo Nacional Electoral, ese vuelto que le dan. Ya vamos a seguir hablando sobre ese tema, representante. Vamos a hacer aquí una segunda pausa aquí en Debate en Cámara. Ya continuamos para seguir escuchando esas opiniones a favor y en contra de esta reforma política y electoral. No se muevan, esto es de Debate en Cámara. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos, se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. En todos los rincones del país existen jóvenes que quieren ser profesionales. Por ello, el ICETEX ideó la manera de estar lo más cerca posible de ellos. Oficinas móviles ICETEX, las cuales harán un tour por diferentes regiones del país. Recorreremos todos los rincones de la nación para que ningún colombiano se quede sin conocer las posibilidades que tiene de acceder a la educación superior, asesorando e informando a jóvenes para que cada vez sea menor la barrera entre sus sueños de estudio y su realidad profesional. Estaremos en más de 390 municipios y ciudades de Colombia, llegando a cerca de 150.000 jóvenes. Ingresa a www.icetex.gov.co y conoce las rutas de nuestras oficinas móviles, porque tú eliges cómo transformar tu vida. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Continuamos en este último bloque de Debate en Cámara y ya estábamos hablando de esta nueva entidad, el Consejo Electoral Colombiano, y con esas funciones de policía judicial. ¿Es necesario esto, representante? Yo creo que sí es necesario cambiar el Consejo Electoral porque muchas veces se queda sin herramientas. Los magistrados del Consejo Electoral escasamente tienen una secretaria y tienen que hacer una gran cantidad en el manejo del sistema electoral. Ahora bien, lo de la policía judicial tiene los riesgos que plantea el doctor Rosso,
pero yo creo que ahí tiene que haber una articulación con la Fiscalía, tiene que haber una articulación con otras entidades del Estado, y lo más importante es que aprovechemos esta coyuntura para hacer lo que estamos haciendo aquí, para hacer un debate que sea constructivo para el país y que esta reforma política no quede en vano, y que esta reforma política nos permita decirle a la comunidad, decirle a la sociedad civil que el Congreso sí está dispuesto a modificar las reglas de juego, modificar el sistema electoral para hacer de la democracia una democracia más incluyente para la sociedad civil. Bueno, hay que decir también, representantes... Mire, sí. Yo quiero contar ahí algo muy rápido. Okay. Miren, nos traen el cambio del nombre del Consejo Nacional Electoral. Eso no necesita cambiar el nombre, eso no es relevante. Pero mire cómo se le está desarticulando a la jurisdicción, digamos a la parte judicial, se está desarticulándole, pasándole funciones judiciales a un órgano administrativo. Eso no puede ser. Cada uno tiene sus competencias, las competencias administrativas tienen unos roles y tienen unos funcionarios que las deben ejecutar, y las cosas jurisdiccionales tienen que hacer otros funcionarios. Entonces no podemos quitarle aquí para un órgano administrativo una función judicial mejor. Entonces yo creo que eso es lo que no podemos aceptar. Ahí es donde están los errores, y por eso no podemos caer pues en el afán del fast track, ir a probar cosas que de pronto mañana nos estamos, como nos ha pasado siempre, doctor Villamizar, rascándonos la cabeza y decir, ¿por qué lo hicimos? Es que nos lo metieron muy rápido, es que nos trajeron eso aquí y prácticamente a las volandas tuvimos que aprobar eso. Miremos bien eso, hagamos la reforma, coincidimos en que es necesaria, pero hagámoslo despacio, con buena letra, con buena discusión. Hay que añadir también acá un nuevo ingrediente, y es que para las próximas elecciones eventualmente tendremos un nuevo actor político con aspiraciones presidenciales, legislativas, que son las FARC. Con este panorama, ¿la reforma funciona? ¿Hay que hacerla definitivamente para que pueda entrar este nuevo actor a las elecciones? No se necesita ningún cambio ahorita para que ese nuevo actor se organice como partido político, por ejemplo. Ahí están las condiciones dadas para que ellos lo hagan efectivamente, eso no tiene ningún problema. En cambio, sí cambiaron las reglas del juego, faltando 7 meses o 8 meses para elecciones, que es lo que ya nos falta. Pues eso me parece sí que como cuando uno va a jugar fútbol y entonces entra uno diciendo que el penalti es a 12 metros o a 6 metros, y entonces cuando entra a ver el partido, ya no es a eso de los 6 metros, es uno a 15 metros, entonces ya, venga, no, porque esas reglas del juego no me las pueden cambiar así, ya jugándome el partido. Entonces esas son cosas muy peligrosas para una democracia. Mi única preocupación es que no podemos mandarle un mensaje a la sociedad civil, al país, de que no queremos cambiar, de que tenemos la oportunidad de cambiar las cosas y no lo estamos haciendo. A mí me da mucho temor salir a las calles el próximo año y que la gente justamente diga, esto sigue siendo lo mismo, con las mismas prácticas corruptas y con las mismas costumbres corruptas de siempre. Y nosotros tenemos la oportunidad para cambiar eso, y hay que aprovechar en ese sentido la reforma. Bueno, política. vamos ya a las conclusiones en este debate en Cámara, y de manera 30 segundos para cada uno. ¿Por qué usted le dice sí a la reforma política y electoral? Yo le digo sí a la reforma política y electoral porque el país está cansado de las costumbres políticas, de las malas costumbres políticas. Tenemos que rescatar la buena política, y esta es una oportunidad para cambiar eso y hacer las cosas bien. ¿Y por qué usted le dice no a esta reforma, doctor? Yo le digo Ross? no precisamente porque estamos cansados de esas prácticas corruptas, estamos cansados de ese clientelismo, estamos cansados de que aquí al Congreso nos traigan cosas con una velocidad impresionante para que aprobamos y seamos notarios. Debemos debatir eso y entregarle un buen producto al país, de verdad que sí. Yo soy uno de los que he sido víctima de la corrupción, porque es que nosotros que hacemos política decente, doctor Villamizar, y yo sé que usted también lo hace, que no compramos votos, pues nos cuesta más dificultad conseguir los electores cuando llegan otros con esas grandes cantidades económicas. Pero mire, a mí me da más miedo hacer una cosa que nos salga mal, y prefiero demorarme un poquito y hacer las cosas bien. Bueno, llegamos de esta manera al final del debate en Cámara. Aquí tenemos esos argumentos a favor y en contra de esta reforma política y electoral. Habrá mucho que discutir, ya dentro de los próximos meses se va a estudiar, como lo decíamos, con el mecanismo por la vía fast track, así que vamos a ver qué pasa aquí en el Congreso de la República. Muy bien, a ustedes también, muchas gracias por su compañía. La próxima semana, un nuevo tema que genera controversia y opiniones a favor y en contra, aquí en Debate en Cámara. Hasta pronto.